rápidamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, hermanos. Cuando lo tengan me dicen amén. Juan, capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Hermanos, el Evangelio de San Juan, lógicamente, fue escrito por el apóstol San Juan, el mismo, hermanos, que también escribió Apocalipsis, el mismo que escribió Primera y Segunda, Tercera de Juan. Amén. Gloria a Dios. Este apóstol, hermano, fue el último en morir. Amén. Este apóstol, hermano, escribió este evangelio en Éfeso, en la antigüedad. Son ciudades de la antigüedad. Este evangelio, hermano, se caracteriza por unas cosas bien interesantes. Una de ellas es, hermanos, que en este evangelio se relatan nada más 7 milagros del Señor Jesús. Lógicamente, hermanos, ustedes saben de que no es solamente esos 7 milagros o esas 7 señales que el Señor Jesús hizo cuando estuvo sobre la faz de la tierra. Ahora, fíjese, hermano, cómo yo sé, como le decía, que todo viene de parte del Señor y que toda cosa buena, como yo le hacía mención del agua que me regalaron, son cosas que el Señor las hace. Así también como queremos milagros sobrenaturales, como dijo nuestra hermana, también estas pequeñas cosas son hechas por el Señor. Y esto, hermanos, si ustedes se fijan, no es desmeritar ningún milagro del Señor, pero vamos, hermanos, de los milagros cada vez en orden, fueron los milagros aún más grandes. Porque si usted se fija, el primer milagro se convirtió el agua en vino. Pero también si usted se fija, el último milagro o el número 7 fue la resurrección de Lázaro. Otra de las características, hermanos, de este evangelio es que no se puede comparar con los demás evangelios. En el sentido, hermanos, de que este evangelio está mejor elaborado que los demás. Ahora, ¿por qué está mejor elaborado que los demás? Porque para escribir este evangelio de San Juan, se tardaron, hermanos, alrededor de 60 años después de la muerte del Señor Jesús. O sea, estamos hablando que Juan esperó mucho tiempo, hermanos, para elaborar este evangelio. Ahora, una de las cosas también, la característica de este evangelio, hermanos, es la manera en que empieza el evangelio. Porque si ustedes se recuerdan, la clase anterior, hermanos, nuestro pastor hablaba del Señor Jesús. Y si ustedes se recuerdan, hermanos, cómo empezó el evangelio de San Mateo, o cómo empieza el evangelio de San Mateo, primeramente es como si creo que se puede decir como una cronología o como la descendencia, una genealogía de lo que es el Señor o de qué raíz viene el Señor Jesús. Ahora, si usted mira los demás evangelios, se va a dar cuenta que ninguno empieza así, como el evangelio de San Juan. Esa es una característica más, hermanos, que podemos ver de este evangelio. Por eso lo hace diferente. Una de las cosas, hermanos, que en el encuadernado de la Biblia es de que está, según los evangelios, el orden es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues ahora con muchos estudios y los hermanos que les interesa o estudian un poco más la Biblia, se ha definido que el primer evangelio fue Marcos. Entonces es Marcos, Lucas, Mateo y al final es Juan. Esas solo son, hermanos, unas poquita enseñanza, hermanos, para que sepamos de qué es lo que vamos a hablar. Ahora, volviendo un poco, hermanos, al tema que les hacía referencia,
la manera en que empieza el Evangelio de San Juan es en el versículo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿En qué parte de la Biblia usted hace memoria ahorita y se encuentra este mismo versículo? En Génesis, amén. Entonces, si vemos, hermanos, la importancia que tiene este versículo y de dónde fue tomado este versículo, que es en Génesis capítulo 1, versículo 1, podemos ver, hermanos, que el énfasis de Juan realmente no fue, hermanos, tanto lo que hizo Jesús, sino que lo que dijo Jesús. Y si usted tiene tiempo en su casa, puede ir leyendo, hermanos, solo los encabezados de cada capítulo y se va a dar cuenta, hermanos, de que es diferente a los demás evangelios. Lea el evangelio de Marcos y se va a dar cuenta usted que casi en versículos sí, versículos no, relata un milagro del Señor Jesús. Amén. Como le digo, no significa que estos 7 milagros nada más son los que el Señor hizo, porque incluso la misma palabra del Señor dice que si los libros, hermanos, no alcanzarían para escribir o para describir todas las cosas que hizo el Señor Jesús. Ahora, el énfasis de Juan, hermanos, es ese: resaltar, como el tema decía, resaltar que Jesucristo es Dios. Amén. Amén, hermanos, ¿me están entendiendo hasta aquí? Amén. Entonces, hermanos, Juan se preocupó más por resaltar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Resaltar, hermanos, que no fue un profeta más, que no fue un iluminado más, que no fue una persona como muchas veces lo podemos ver en tanto canal que a veces vemos nosotros por medio del cable, que dicen que fue el primer revolucionario, que fue una persona que siempre estuvo en contra. Incluso, hermanos, si usted le gusta investigar un poco más, hacen unas comparaciones del Señor Jesucristo con un Dios llamado Dionisio, porque tiene las mismas características. Pero realmente nosotros sabemos que no, hermano. Realmente nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, que murió, pero que también resucitó. Amén. Ahora, volviendo, hermanos, al versículo, no lo quiero confundir, ni lo quiero sacar a otras galaxias y a otras dimensiones y después volverlo a bajar. No es esa mi intención, pero sí quisiera, hermanos, que volviéramos a leer todos el versículo número 1 que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí, hermano, como le decía, no lo quiero meter mucho en estas cosas porque realmente pues ni yo fui tan bueno en esto, pero vamos a usar un poquito lo que se llama creo que es la gramática, o creo que es un lenguaje un poco más, no tal vez sofisticado, pero usted ha escuchado o se acuerda que en la escuela hablábamos de una cosa que se llama pretérito imperfecto. Tal vez se recuerdan algunos, yo no me recordaba mucho, pero al estudiar esto, hermanos, fíjese bien que lo podemos aplicar aquí, porque el pretérito imperfecto es una cosa que estamos hablando del pasado, pero sigue vigente. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted se fija, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pongamos otro verbo en vez de poner el era y podríamos decir: en el principio fue el verbo y el verbo fue con Dios. Por eso le traigo a memoria y a mención esto, porque cuando usted está diciendo era, significa que fue, que es y que siempre va a ser. Amén. Entonces, por eso, hermanos, les saco este pequeño punto, hermanos, para que sepamos que en ningún momento podemos decir el verbo fue con Dios, porque estaríamos nosotros, hermanos, realmente en una fe no basada en el Señor Jesús. Amén. Estaríamos nosotros pensando que eso ya pasó y que hasta ahí terminó, o estaríamos pensando también, si pusiéramos otro verbo, pensaríamos que va a ser una cosa que es a futuro. Pero por eso el Señor tiene cuidado hasta de estas pequeñas cosas. Amén. Este evangelio, como le decía yo, es más, hermanos, dedicado a eso nada más. A exaltar la divinidad de Dios, a exaltar, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, aquí tengo unas notas más que lo pueden ver aquí.
siempre, hermanos, del Evangelio de San Juan, para que nos demos cuenta realmente, hermanos, que Juan se preocupó más, hermanos, por exaltar siempre y que nosotros lográramos entender, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios. Amén. Porque en la clase anterior, hermanos, estudiamos su nacimiento, profecías, hermanos, de que Él iba a nacer por medio de una virgen, que eso, hermanos, más que una profecía, además de eso, es una de las características que hacen que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios. La manera en que Él vino a este mundo. Amén. Lógicamente tuvo que tener una madre carnal o una madre natural, pero no fue ningún hombre que lo engendró. Amén. Sino que vino por obra del Espíritu Santo. Esa es una característica más, hermanos, que podemos resaltar de nuestro Señor Jesús, que es 100% Dios. Ahora, hermanos, poniendo el ejemplo que Él sí vino al mundo y que Él lógicamente también murió por nuestros pecados, me imagino yo, hermanos, que al morir nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos tal vez quedaron un poco dudosos, un poco nerviosos, un poco consternados. El hecho, hermanos, de que su líder estuviera muerto, el hecho, hermanos, que tal vez a muchos les falló su fe, el hecho, hermanos, que ustedes saben que incluso el mismo Señor Jesucristo fue perseguido para serlo apedreado, fue encarcelado, fue latigado y lógicamente fue crucificado. Ahora, quiero que vayan a sus Biblias, hermanos, al libro de Hechos, para mostrarles un poco, hermanos, que la obra del Señor Jesús no se quedó en la tumba y que tal vez por mucho tiempo, tal vez los apóstoles o sus discípulos tal vez estuvieron temerosos, pero me gustó mucho esto que dice el libro de Hechos, capítulo 5, del 34 al 39. Déjenme ver, tal vez lo tengo aquí. No. Dice la palabra del Señor, entonces, Hechos 5, capítulo 5, versículo 34, dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles del Señor Jesús. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto. Oiga bien, hermano, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos ¿a qué? A nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí ¿a quiénes, hermano? A mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersos. Ahora os digo, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es del hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez que hayamos luchado contra Dios. Les saco esto a memoria, hermanos, para que vean de que la obra de nuestro Señor Jesucristo como hombre y lógicamente, hermanos, como Dios, siguió siempre, hermano. Vea cuántos hombres levantó este llamado Teudas, dice que levantó 400 personas. Pero igual me imagino yo que tal vez vieron debilidades en él, tal vez él murió y sus seguidores quedaron como nada. Amén. Y nosotros, hermanos, somos mayormente privilegiados porque no vimos al Señor, pero sí tenemos fe y creemos en Él. Amén. Después la Biblia dice también que se levantó otro más, igual, hermano, quedó como nada. Ese, hermano, es una razón más por la que podemos decir que nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios. Porque, hermanos, más de 2000 años y su obra sigue. Más de 2000 años, hermanos, y su obra se puede decir que cada día está creciendo y creciendo. Y su venida, hermanos, también
está cerca. Así es. Entonces, hermanos, es un motivo más por el que podemos decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios y es 100% Dios. Ahora, hermanos, quiero explicar una cosa, no está un poquito en el tema, pero sí me gustaría que tomáramos unos minutitos tal vez. Nosotros, hermanos, creemos en un Dios que es trino. Porque lógicamente también yo no puedo o no se puede, hermanos, nada más hablar de que Jesucristo es Dios, porque sabemos que nosotros oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente también nosotros como humanos somos trinos. ¿Por qué, hermanos? Alma, cuerpo, espíritu. Entonces, tome un tiempo para ver esta gráfica, tal vez no está muy clara. Pero si usted se fija, hermanos, a los lados dice Dios Padre, no es el Hijo, pero sí es Dios. Amén. Y Dios Padre no es el Espíritu, pero Dios Padre sí es Dios. Entonces, busquemos en sus Biblias el Evangelio de Juan 15. Sí, 26 y 25. Y lo vamos a leer aquí, hermanos. Vea qué dice. Pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de el Padre, Él dará testimonio acerca de quién. ¿Ese mí quién es? Jesús. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, 3 personas en uno. Amén. Porque hay muchas personas que solo piensan que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. No sé si usted ha platicado con alguien así, que piensan de que solo el Señor Jesucristo es Dios y hacen a un lado al Dios Padre, mucho menos creen en el Espíritu Santo, piensan que es como una electricidad, que usted va y se conecta y ahí está el Espíritu Santo y usted se desconecta y ya se olvida del Espíritu Santo. Entonces, por eso, hermanos, es que yo le hago esta pequeña mención, porque sería tal vez sería hasta irresponsable, hermanos, tratar, hermanos, de querer enseñar que Jesucristo es Dios y pasarse por encima de que también Dios Padre sí es la misma persona. Ahora, le puedo poner este ejemplo para que vea que es lo mismo, pero no son igual o no tienen la misma función. Póngase usted en su mente una cubeta de agua. Agarre usted una esponja. Meta la esponja en la cubeta del agua. En la esponja está el agua, pero el agua no es la esponja, ni la esponja es el agua. ¿Sí me entendió? Lógicamente la esponja se va a llenar de agua porque ese es su trabajo, absorber, pero son dos cosas diferentes. Así, hermanos, nosotros tenemos un Dios que es así: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Le quería hacer mención de eso para que sepamos y conozcamos un poquito más de que nosotros, hermano, creemos en un Dios que es trino y sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros oramos al Padre. Amén. Una cosa importante, hermanos, que no quiero lastimar muchos corazoncitos, pero nosotros, hermanos, como cristianos, no podemos encasillar a nuestro Señor Jesucristo en una fecha de nacimiento. ¿Sí me entiende? Porque sería irresponsable de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque Él siempre estuvo y Él siempre va a estar y Él siempre estará, hermano. Entonces sería un poco de nosotros irresponsabilidad o un poco de descuido encasillar a nuestro Señor Jesucristo en una fecha que podamos decir Él nació. Porque Él siempre estuvo con el Padre. No sé si me entienden o no sé si quizás tal vez se oiga un poco fuerte, pero le puedo tal vez mostrar, y esa es una de las características de que el Señor, si nos retomamos, hermanos, incluso hasta antes de la Biblia, antes de la creación, el Señor Jesús estuvo ahí con Dios Padre.
Entonces es un poquito así como le digo, un poquito tal vez de romper unos corazones ahí que tal vez piensen de que el Señor Jesús vino en determinada fecha o el Señor Jesús nació en determinada fecha, cuando sabemos que el Señor Jesús no tiene ni principio ni fin. Amén, porque Apocalipsis dice que Él es el alfa y el omega, principio y fin. Amén, por eso también nosotros creemos y sabemos que Él es 100% Dios. Él no fue creado, Él no necesitó de nadie porque Él es autosuficiente. Y tiene, hermanos, características o tiene, hermanos, atributos que son sobrenaturales que el ser humano no los va a tener jamás. Y esa es parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo le puedo comprobar que el Señor estuvo y siempre estará antes incluso del Nuevo Testamento? Solo le voy a dar un pequeño ejemplo y quiero que abran sus Biblias en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 25. Cuando alguien lo tenga, me puede ayudar, por favor. Daniel capítulo 3, versículo 25. Amén, Xiomara, por favor. Amén. A hijo de los dioses. ¿Alguien más o menos sabe en qué tiempo fue lo que es este pasaje de Daniel? ¿Cuánto tiempo antes del nacimiento del Señor Jesucristo o antes de la fecha que el Señor Jesucristo tocó esta tierra? Pastor. Oigan, hermanos, 580 años antes de Cristo. Le puedo dar tal vez otros ejemplos, tal vez pueda ser que sean un poco confusos, pero usted siempre ha escuchado de que Moisés habló cara a cara con Dios, ¿verdad? Sí. Pero el mismo capítulo habla que cuando él iba a pasar, Dios Padre iba a pasar, lo metió en una peña o en una roca para que no pudiera ver su rostro y que al salir de esa peña solo iba a ver sus espaldas. Y si lógicamente los capítulos o los versículos anteriores habla, hermanos, de que Moisés hablaba cara a cara, pues los estudiosos de la Biblia, lógicamente, dicen de que Moisés hablaba cara a cara con Jesucristo Dios. Amén. Estamos hablando, hermanos, de quizá, ¿verdad, pastor? Unos 1800 años antes de que el Señor Jesús naciera o viniera a esta tierra. Por eso le decía yo, hermanos, que es una cosa que nosotros no podemos encasillar a Dios en una fecha de nacimiento, porque Él estuvo antes. Y eso, hermanos, lo podemos encontrar en Éxodo 33. Usted lo lee en su casa y puede ver, hermanos, de que lo que le estoy diciendo lo relata ahí. Entonces, otro ejemplo más que podemos tomar de que nuestro Señor Jesucristo estuvo antes de la fundación del mundo y al principio de la creación. Incluso nuestro Señor Jesucristo se manifestó, hermanos, antes de la creación del pueblo de Israel. Es cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó por medio de Melquisedec, allá con Abraham. Amén. Y en Hebreos usted lo puede respaldar cuando habla que nosotros, hermanos, somos del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos ubicados que nuestro Señor Jesucristo estuvo antes, como Él les dijo, parece que a los fariseos que les dijo antes que Abraham yo era. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Por qué, hermanos? Porque está relatando y Él se está autoproclamando que Él es Dios. Amén. Que no, como le decía al principio, no solamente fue un profeta más, no solamente fue un iluminado, no solamente fue una persona que quería llevar la contraria al imperio romano que en ese tiempo estaba gobernando o tenía sitiada toda esa área. Un versículo, hermanos,
que también nos hace, hermanos, reconocer de que el Señor Jesucristo fue o es 100% Dios, está en Filipenses. Ese sí, Filipenses 2, hermanos, ese creo que sí está aquí. Filipenses 2, 6. Amén. Bueno, no se mira muy bien, pero el anterior, si gustan lo leen aquí, hermanos. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6 dice, amén, amén. Amén. El cual siendo, como dice, en forma de Dios, se despojó de sí mismo. ¿Ha escuchado la alabanza? Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Amén. Entonces, hermanos, sabemos que la misma palabra del Señor dice que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, no importando su nivel de Dios, vino a ser hombre, como decía nuestro pastor la vez anterior, que si hubiésemos sido hormigas, hubiese tomado forma de hormiga. ¿Por qué, hermanos? Por salvar al mundo, por salvarnos a nosotros. Amén. A Tito 2:13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Amén. Un versículo más, hermanos, para respaldar a personas o a alguien que a nosotros nos diga de que nuestro Señor Jesucristo nada más vino, vivió alrededor de 33 años, pum, pum, lo mataron y hasta ahí nomás. Amén. Hay personas que es todo lo contrario, que piensan que, como le estaba diciendo, hay personas que solo piensan que Jesucristo es Dios. Hay personas todo lo contrario, que solo dicen que Dios Padre y no creer en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este es un versículo, hermanos, más que podemos tener de referencias y podemos decir que nuestro Señor Jesucristo fue Dios. Amén, 100%. Regresemos, hermanos, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Y dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿En el principio de qué, hermanos? De la creación, amén. Dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, hermanos, un acontecimiento más que podemos, o una característica más que podemos resaltar de nuestro Señor Jesucristo es que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, hermanos. Amén. Entonces eso lo hace una característica más de un Dios, de Dios. Amén. Porque Él las hizo y las hizo para Él. ¿Se acuerdan? Siempre en Daniel, hermanos, cuando Nabucodonosor dijo que él había hecho esa ciudad con la fuerza de su brazo y para gloria de Él. Como a mí no es que me guste realmente, hermanos, la expresión de Él, porque es una expresión autosuficiente, ¿me entiende? Pero lo que sí es de rescatar o destacar de este hombre, que al menos sí fue sincero. No estuvo como queriendo. No, él directamente dijo, no, pues yo lo hice porque yo soy el macizo y porque lo hice para que la alabanza fuera para mí. Al menos eso tuvo el hombre, fue sincero. Pero volviendo al tema, hermanos, es que este hombre dijo eso queriéndose hacer como Dios. Porque vea claro que aquí dice Juan que Él hizo todas las cosas y las hizo para Él, para gloria de Él y para honra de Él.
Pero la única diferencia de este hombre, Nabucodonosor, famoso por cierto, en libros, en la historia, en la Biblia, fue que este hombre a los minutos cayó y se hizo vaca. ¿Verdad? Anduvo comiendo ahí monte, le crecieron las uñas, le creció el pelo. Que crees que el pelo está bien, ¿va? Sería bueno que no le deje de crecer el pelo a uno. Pero rápido el Señor lo humilló y le dio como dicen normalmente, un estate quieto. Pero el Señor Jesucristo, sabemos que Él hizo las cosas. Él fue el creador y las cosas son para gloria y honra de Él. Amén, hermanos. Quiero que busquemos en Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 15, hermanos. Vamos a estudiar otras características de Jesucristo Dios. Cuando lo tenga, me dicen amén. 1:15, hermana, sí. Déjeme buscarlo. Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primer versículo. Él es la imagen del Dios invisible. Lo que le estaba comentando, hermanos, de que la misma palabra de Dios dice que nadie puede ver al Señor porque va a morir. Incluso hay un corito del hermano Estanislao Marino, bonito por cierto, que dice eso. No hay hombre que te vea y viva. Entonces, por eso le digo yo, hermanos, que el capítulo de Éxodo se trata de eso. Que Moisés hablaba cara a cara, pero con Dios, con Jesucristo Dios. Pero a Dios Padre, la misma Biblia dice que es invisible. Entonces, si es invisible, hermanos, nadie lo puede ver. Amén. Y es por eso mismo que Él mandó a su Hijo. Por eso dice, vea lo que dice, es la imagen del Dios invisible. Amén. Y cuando el Señor, la Biblia lo dice y nuestro pastor lo ha explicado, que muchas veces dice que Él nos lleva en sus manos, que Él nos cubre con sus alas. Amén, cosas así. Y muchas veces también cuando dicen que Dios hizo al hombre a imagen y a semejanza de Dios. Pero cuando empezamos la iglesia, cuando el Señor empezó la iglesia, usted se acuerda que estudiábamos unas clases que hablaban de eso, que Dios nos había hecho a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué, hermanos? Si estamos hablando de que Dios es un Dios invisible. A semejanza de Jesucristo. Amén. Porque nos hizo, hermanos, también de lo que estábamos hablando. Un espíritu, un alma y un cuerpo. Amén. Y tenemos también, como yo le mencionaba, atributos naturales y atributos que no los vamos a tener nosotros nunca. Amén. Como los atributos que tiene nuestro Señor Todopoderoso, que Él puede estar en todas partes, nosotros no lo podemos ser. Pero podemos tener otros atributos que Él los tiene, que es ser amorosos, ser santos. Los podemos tener. Amén. Son atributos naturales y otros atributos que de parte de Dios no los vamos, o solo Dios los puede tener. Sigamos con el 16, hermanos. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Oiga bien, hermanos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. ¿A qué se refiere, hermanos, cuando dice que Él es el primogénito de los muertos? Piensen, ¿a qué se refiere eso? Amén. Murió y resucitó. Pero, ¿qué pasó con Lázaro? Murió y resucitó también. ¿Qué pasó con la hija se me ha olvidado, pero el Señor Jesucristo resucitó? La hija de Jairo estaba muerta. ¿Qué pasó con el hijo de la viuda de Naín? Ese ya iba a estar encajetado. Ya iba serio para el Salvador, dicen allá.
Amén, amén, amén. Sí, murieron, el Señor los resucitó, pero como dice nuestra hermana Ana, ¿qué le pasó después? Volvieron a morir. Amén. Eso es, hermanos, a lo que se refiere, bueno, la palabra del Señor. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Fíjense, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo también en Juan dice, el Padre y yo uno somos. Vea cómo él mismo da testimonio de que él y el Padre son uno. Vea, hermanos, también cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, oraba al Padre. Amén. Ahora, cualquiera puede decir, si era 100% Dios, ¿por qué oraba al Padre? Porque también fue 100% humano, fue 100% Dios. Si no hubiese sido 100% humano, no hubiera podido él morir por nuestros pecados. Siempre en San Juan dice que él pone su vida y la vuelve a tomar, porque él es Dios. Amén. Una de las características también entonces es de que él es primicia, primogénito de los muertos, porque él murió, resucitó y no va a volver a morir. Amén. Una característica más, hermanos, y ya para terminar, vamos a Apocalipsis 19, 11, 14. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis 19, versículo 11 hasta el 14. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es... una vez más, hermanos, el nombre es... ¿Y qué dice Juan 1:1? Regresemos a Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, otra característica más, hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, no viene Él como vino hace más de 2000 años. Ahora viene como 100% Dios. Amén. Y esa es, hermanos, otra característica y la más fuerte, podemos decir, además de que Él resucitó, es de que Él viene a pelear y a juzgar la tierra. Amén. Fíjese las características que da. Tremendo. Dice que viene, hermanos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro y pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Volvemos a ver, hermanos, al Señor Jesucristo y a nuestro Dios Todopoderoso. Es, hermanos, una característica más para estar confiados, hermanos, en quien nosotros hemos puesto, valga la redundancia, nuestra confianza. Es una característica más, hermanos, para decir nosotros que estamos felices de que nuestras almas Él las tiene en sus manos. Amén. Y aunque veamos cosas difíciles, aunque veamos cosas tal vez imposibles o cosas que tal vez no pensemos que se vayan a hacer, sepamos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y que no podemos, por decir, encontrar falla en Él, que no podemos encontrar error. ¿Se ha fijado que siempre, hermanos, en todas las cosas, en las noticias, en pruebas o en cosas así, dicen 99.9? Entonces hay uno de falla, hay una probabilidad de falla. Y usted me creería que yo le dijera que en el Señor no hay ni ese 000.1. Es como cuando usted va y quiere comprar algo y le dicen, no se preocupe, es el 0.1 de interés, pero hay un interés ahí. Si usted va a comprar un carro y le dicen, no, usted tiene buen crédito, pero el interés es 0.1, pero ahí hay un interés.
Aunque sea 500 pesos en 6 años que usted lo esté pagando, pero va a pagarles 500 pesos de interés. Pero con el Señor es 0.000. No hay duda, no hay fecha de vencimiento. Amén. No creemos en un Dios que, no sé si hermanos, cuando estudiamos un poco el arca de Noé, ¿se acuerda que hablamos de un hombre que se llamaba Nimrod? Amén. Esto no está en la Biblia, hermanos, pero es aparte. Este hombre fue cazador y se puede decir arrogante ante los ojos de Dios. Y este hombre, lógicamente, fue el fundador de Babilonia en aquel tiempo, pero la gente lo tenía como un dios. Y este hombre se casó con su propia mamá. Ahora, ¿por qué le saco esto a comparación? O no sé si es la palabra, pero para que nosotros estemos confiados en nuestro Señor Jesucristo Dios, que no nos va a pasar así. Este hombre, la gente de los caldeos, los babilonios, los babilónicos, lo tenían como un dios. Al morir, la que era esposa y también mamá, se vio desesperada porque la gente le preguntaba cómo es que nuestro Dios ha muerto, si nosotros teníamos nuestra confianza en Él. Y lo que esta mujer hizo es hacerle creer a la gente de aquel tiempo que estaba embarazada, lógicamente no de este hombre, pero quedó embarazada y les quiso hacer creer a esta gente que el bebé que iba a traer era el nuevo Dios. Fíjese la gente cómo es de ignorante. Por eso el Señor Jesucristo dice siempre en San Juan, y usted lo lee en su casa, dice él, que no le quisieron recibir a él, que era enviado del Padre, y que venía en nombre del Padre, pero a otro que iba a venir en su propio nombre, a ese, si quiere lo buscamos, hermano, todavía hay tiempo, faltan 3 minutos. San Juan 5:43, pastor. Dice San Juan 5:43, exacto, vea lo que dice San Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Verdad que algunos hermanos dicen que también se refiere un poco al anticristo? Pero viene esto, hermanos, a lo que le estoy hablando, de que muchas veces dudamos o muchas personas dudan del Señor Jesús. Y viene por eso que le hacía memoria de este ejemplo, que nuestra confianza no está en un Dios que de repente se va a desaparecer. O no está nuestra confianza en un Dios que de repente se va a pegar un deslizón y hasta ahí quedó, o que hasta nosotros mismos vamos a tener que irlo a levantar, sino que tenemos la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es 100% Dios. Un momento más, hermanos, un momento más tenemos que nosotros, porque Él está cerca por venir, un momento más, hermanos, nosotros tenemos que seguir confiando en Él. Amén. Es poco, hermano, lo que falta para que nuestro Señor Jesús venga, y lógicamente nosotros como iglesia de Él creemos y confiamos de que vamos a ser levantados. Amén. Así que no hay que estar tristes, hay que tener nuestra fe en que Jesucristo es 100% Dios y que en Él no hay variación. Amén. Que en Él no hay, hermanos, duda, y que en Él no hay nada, ni 1% de falla.